nosotros, es nuestro primer invitado cuando son las 8:19, 6 grados la temperatura actual, y recibimos con mucho gusto a Martín Natalevich. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bienvenido. Periodista especializado en asuntos internacionales, historia, diplomática y política exterior, bueno, que trabajó en varios medios, no solamente aquí en nuestro país, sino también en el exterior, y que bueno, viene a conversar acerca de este libro que salió hace pocos días, ¿no? Se presentó, ¿es así? Sí, hace una semana que salió. Hace una semana exactamente, que se llama Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y de Uruguay. Estuve bichando y realmente hay documentos o referencias bastante interesantes que nos hace plantear cantidad de situaciones interesantes, que me gustaría que nos contaras cómo es que surge esta idea, esta investigación que echa luz sobre esta trama política de alguna manera entre Uruguay y Venezuela. Sí, en realidad es un proyecto editorial que ya tiene bastantes años, casi 10 años. Sí, porque hay toda una historia de tiempo también, ¿no? Sí. Yo tomo contacto, digamos, con la primera historia que narra este libro, que fue un poco la que cuando salió generó más ruido mediático, que era aquella historia de un militar venezolano que con credenciales diplomáticas había estado aquí en el Uruguay durante el gobierno de Jorge Valle y que fue detectado moviendo dinero ya bastante tiempo antes que se diera el caso de Antonini Wilson. ¿Recuerdan los bolsos que encontraron en Argentina? Bueno, 5 o 6 años antes ya había algún indicio de diplomáticos venezolanos que por orden expresa del presidente venezolano estaban en el Río de la Plata movilizando dinero para financiar organizaciones vinculadas con la izquierda. ¿Con qué destino? ¿A quién iba ese dinero aquí? Era un dinero que lo que pude determinar de manera segura era que iba para algunos grupos, diría, de sensibilidad de izquierda, y aquí en el Uruguay, si bien no pude determinar exactamente a qué grupos, sí pude marcar y hacer, y creo que el libro es bastante específico y detallista en eso, hacer un ecosistema de agrupaciones que de cierta manera estaban vinculadas a la causa chavista. ¿Qué surge ahí, por ejemplo? ¿Qué te surge de esas agrupaciones? ¿De qué agrupaciones hablamos? Y bueno, es notorio, por ejemplo, que el grupo POR, ¿no? Los trotskistas, digamos, estaban muy vinculados, pero también había un montón de agrupaciones y organizaciones más vinculadas a movimientos de la sociedad civil, ¿no? FUCBAM, la FEU, grupos que también estaban vinculados al PIT-CNT, y si uno ve en el tiempo... Pero perdón, vimos representantes en su momento del PIT-CNT participando de actos... Sí, eso es muy posterior. Eso es posterior, pero de alguna manera tiene como base estos antecedentes, o quizás está despegado, tiene nada que ver. No, efectivamente, uno lo que ve a través del tiempo es que hay un montón de grupos que, si se quiere, estaban vinculadas a una sensibilidad de izquierda en el Uruguay y que apoyaban ciertas causas de izquierda, no necesariamente integrando el Frente Amplio, pero sí moviéndose como satélites que de alguna manera se acercan a la causa chavista desde muy temprano. Y cuando hablo desde muy temprano, estoy hablando desde el año 1999, desde el año 2000, que yo veo y detecto algunos grupos que declaraban que estaban para expresar la palabra de la revolución en el Uruguay. Tú hablas justamente de chavismo, y por otro lado también se ha hablado, o se habla, incluso se menciona en el libro, de lo que es la difusión, la divulgación en América de los ideales bolivarianos. ¿Son cosas diferentes? Bueno, porque, realmente creo, no sé, es una opinión muy personal, capaz que se utiliza lo que es los ideales bolivarianos como pantalla o máscara de algo por detrás, que eran los ideales en realidad chavistas, que no tienen mucho que ver con lo bolivariano. Quien se abraza la figura de Bolívar es Chávez, ¿no? Ahí está. Que lo utiliza como esa figura mítica con la que se embandera y con la que él mismo busca emparentarse, ¿no? Hacer la misma revolución que hizo Bolívar hace 200 años es lo que Chávez se proponía hacer, y utilizaba todo ese paralelismo histórico para legitimar y convalidar su causa, ¿no? Hablar de chavismo es un atajo, digo, porque en realidad existe chavismo en Venezuela, podríamos decir, hasta la muerte de Chávez, y después comienza una etapa que es muy diferente.
es un atajo reduccionista, pero que cuando lo utilizamos todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero quien se abraza a esa causa del bolivarianismo es Hugo Chávez, y es el que intenta hacer esa expansión de su revolución, primero con un enclave fuerte, obviamente, intentando modificar la realidad venezolana, pero después con lazos que iban hacia todo el continente. Y en ese momento puntual de estas valijas que se encontraron, el presidente Jorge Valle decide viajar a Venezuela. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron a nivel gobierno? No, Valle no viaja a Venezuela, pero lo que decide es tomar el asunto en sus propias manos. Ahí va. Ahí yo relato en el libro, de hecho así comienza el libro, ¿no? Una reunión entre quien era en aquel momento el canciller de Jorge Valle, Didier Operti, y el subsecretario Guillermo Valles, en la que les dice: yo voy a resolver esto. ¿Por qué? Porque era lo suficientemente grave como para ameritar que a esta persona lo expulsaran del país, lo declararan persona no grata, ¿no? Utilizando el mecanismo diplomático, y fuera expulsado. Pero lo que hace Valle, que tenía una relación muy particular con Chávez, ¿no? Digo, nos hacemos quizás la idea de dos líderes que podían estar enfrentados ideológicamente, había diálogo. Pero había cierta complicidad entre ellos, y de hecho en el libro también se relatan varios episodios en los que Valle y Chávez tienen mano a mano, interesantes, y ahí es Valle el que le dice, levanta el teléfono y le dice a Chávez: sácame a esta persona porque si no voy a estar obligado a tener que expulsarlo. Y Chávez, que era bastante inteligente, lo entiende de buenas, lo saca, y este teniente coronel, que había sido quien le había dado la bienvenida a Chávez cuando empezó su vida militar en Venezuela, había sido su cadete guía. Vuelve a Venezuela y termina bastante bien ubicado, ¿no? Nada más y nada menos que en la oficina de la presidencia, en Miraflores, ¿no? Para que se hagan idea de la importancia que tenía este hombre, y después recibe también un ascenso diplomático y termina en la embajada venezolana en Cuba. Y este accionar de Valle en ese momento, en lo que es esa levantada de teléfono y decirle a Chávez: se terminó con este tipo acá, ¿puso freno de alguna manera entonces a lo que era esa idea de Chávez sobre América Latina? O sea, ¿ayudó a poner freno o siguió todo igual? No, ¿O peor? En realidad lo que en aquel momento las relaciones entre Uruguay y Venezuela no podían avanzar un milímetro. Justamente porque Chávez veía que en el Uruguay no había un gobierno que estaba afines a sus intereses. Recuerden que en ese momento se empieza a dar un cambio fuerte de político, ¿no? La llegada de Kirchner en Argentina, la llegada de Lula en Brasil, Nicanor Duarte, que estaba en Paraguay, y obviamente en aquel momento también se da la transformación en Uruguay, y está la llegada del Frente Amplio. Bueno, vemos en la tapa del libro, ¿por qué aparecen ahí en la tapa del libro? Tabaré Vázquez y Mujica. Y porque esto es una historia global de las relaciones entre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo. O sea, el tema sigue después. Efectivamente. ¿De qué manera? El libro cuenta 30 años de relaciones y abarca todos los periodos. O sea, hay 4 capítulos del libro que están dedicados a lo que pasó durante el gobierno de Jorge Valle, pero después hay 9 capítulos que abarcan la era frente amplista, ¿no? El primer gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de José Mujica y también el segundo gobierno de Tabaré Vázquez hasta llegar al día de hoy. Y ahí se cuenta también, intentando ahondar en detalles, las relaciones comerciales que empezaron a emerger. Una vez todo el tema de petróleos de Venezuela y ANCAP. Efectivamente, ahí se cuenta también en 3 capítulos cómo fueron los vínculos entre ANCAP y PDVSA, y yo creo que ahí el libro tiene algunas fortalezas porque cuenta una relación que se daba por obvia, que es que, bueno, en la era del Frente Amplio tenían que ser necesariamente buenas las relaciones entre ANCAP y PDVSA, pero no fue así. Yo cuento un episodio bastante poco conocido, que es el vínculo corporativo entre ANCAP y PDVSA en Argentina. ¿Se acuerdan de aquellas estaciones de servicio que tenía ANCAP en Argentina? Sí. Bueno, PDVSA compra la mitad y después termina comprando todo el paquete accionario en medio de una relación muy turbulenta entre las dos empresas, con una guerra no declarada. Y con costos turbulentos. Y con costos turbulentos también, para las arcas del Estado uruguayo, efectivamente, porque si recordamos, Sendik
termina vendiendo el 50% de las acciones de ANCAP en Argentina o parte de esa operativa tan solo por $1. Y cómo se llegó a esa cifra de $1 y por qué se explica en el libro. Mucho contenido, este libro, qué interesante. Obviamente que accediste a documentación realmente interesante que de alguna manera avalan y justifican y demuestran todo esto que escribís en el libro. Efectivamente. Hay cuestiones secretas también que no sabían que no. Sí, hay cosas que nunca habían salido a la luz. Sí, yo, como les dije, es una investigación que me llevó casi 8 años. No porque lo genera mérito, sino también un poco por mi lentitud a la hora de encarar el proyecto, hay que decirlo. Pero sí, pude acceder a documentos de distinto tipo, documentos reservados diplomáticos que nunca habían visto la luz, también documentos reservados de ANCAP sobre esas relaciones corporativas con PDVSA que se mantenían en secreto, y me nutrí de diferentes tipos de bibliografía y también hablando con muchísimas fuentes de primera línea que protagonizaron esa relación y que de cierta manera me ayudó a reconstruir un poco los diferentes hechos e hitos que se van contando a lo largo del libro. ¿Llegás incluso a lo que es la caída del vicepresidente de Sendik en este libro también? Lo que pasa que ¿O no llegás ahí? Es un episodio que, cronológicamente sí, pero no es un episodio que estuviera enclavado en la relación entre Uruguay y Venezuela, entonces no es un episodio que yo trate específicamente en el libro. Todo lo que tiene que ver con Sendik está básicamente determinado por lo que fue la relación entre ANCAP y PDVSA cuando Sendik era presidente de ANCAP. Y Martínez también lo mencionas, Daniel Martínez ahí. Efectivamente, sí. De hecho, Daniel Martínez fue un actor muy importante, sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio, siendo presidente de ANCAP, pero también como ministro de Industria, y mantuvo una relación con personalidades muy destacadas de PDVSA y por eso también accedía a varios correos electrónicos en los cuales hay intercambios entre él y otras personas, y todo eso se narra en el libro. ¿Has tenido algún tipo, o sea, hace poco, una semana que este libro salió, ¿no? Pero en cuanto a contenidos y por los datos que tú expresás de información y de documentación, ¿has tenido algún tipo de repercusión de involucrados en tus relatos? Es decir, mencionás gente importante, ¿no? de gobiernos anteriores. ¿Te han llamado, te han dicho algo? Quizás todavía no lo leyeron. Quizás es muy pronto para hacer un análisis al respecto. Por ahora no. Por ahora, digamos, de las personas que nombro en el libro, que sí, como decías, hay mucha gente, porque obviamente al abordar 30 años de relaciones y repasar varios y muchos episodios, se nombra a muchas personas, desde gobernantes hasta personas que estuvieron directamente involucradas en negocios con Venezuela, pero por el momento no. Yo de hecho intenté hacer un trabajo muy minucioso y de que todo lo que ponía ahí tenía un sustento que podía probar. Y en un año, en un momento muy especial, estamos hablando de un año de campaña electoral aparte, ¿no? Se vienen ahora, el 28 de julio son las elecciones. Sí, allá, pero digo, también elecciones acá, con lo que implica de alguna manera remover tanta países. Cosa. Sí, yo en la previa realmente sí, si me hubieran dado a elegir y podía escoger otro momento de salida del libro, lo hubiese preferido justamente para que no tuviera una contaminación electoral, pero la realidad hizo que terminara de escribirlo en este momento y que los tiempos con la editorial determinaran que terminara saliendo ahora en este momento. Perfecto, bueno, Martín Natalevich, entonces, y este libro que está calentito, que acaba de salir, Petro, Diplomacia, Valijas, Negocios y otras historias del chavismo y Uruguay. Gracias por haber compartido este rato con nosotros y bueno, éxitos en lo que es este emprendimiento y otros que puedan venir más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.